Hola, mi nombre es Luis Mirabete y junto con mi compañero José Hernández les hablaremos sobre lo que es el cálculo de una variable y sus derivadas. Este video está hecho con fines educativos por parte de los estudiantes de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ingeniería, en la materia de cálculo de una variable, impartida por el ingeniero Luis Alberto Rodríguez. En este video abordaremos dos temas: cálculo y derivadas. En cálculo hablaremos el significado de su palabra, su historia, sus principales investigadores y sus dos considerados padres de la ciencia, que son Newton y Leibniz, hablando un poco de su biografía y sus aportaciones. El segundo tema del que hablaremos serán las derivadas. Ahora hablaremos de qué son las derivadas, el origen de estas, y también mencionaremos algunos ejemplos de las derivadas cuando se utilizan en la vida cotidiana o en la vida real. Y por último, pasaremos a ejercicios que se les explicarán en las derivadas del método de 4 pasos. En general, el término cálculo, del latín calculus, que significa piedra, hace referencia al resultado correspondiente a la acción de calcular. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción previamente concebida o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos. No obstante, el uso más común del término cálculo es el lógico-matemático. Desde esta perspectiva, el cálculo consiste en un procedimiento mecánico o algoritmo, mediante el cual podemos conocer las consecuencias que se derivan de unos datos previamente conocidos, debidamente formalizados y simbolizados. Veamos un ejemplo de aplicación de un cálculo algebraico a la resolución de un problema, según la interpretación de una teoría física. La expresión del cálculo algebraico y igual a x por t indica las relaciones sintácticas que existen entre tres variables que no tienen significado alguno. Pero si interpretamos y como espacio, x como velocidad y t como tiempo, tal ecuación modeliza una teoría física que establece que el espacio recorrido por un móvil con velocidad constante es directamente proporcional a la velocidad con que se mueve y al tiempo que dura su movimiento. Al mismo tiempo, según dicha teoría, sirve para resolver el problema de calcular cuántos kilómetros ha recorrido un coche que circula de Madrid a Barcelona a una velocidad constante de 60 km por hora durante 4 horas de recorrido. El cálculo lógico natural, como razonamiento, es el primer cálculo elemental del ser humano. El cálculo en sentido lógico-matemático aparece cuando se toma conciencia de esta capacidad de razonar y trata de formalizarse. Por lo tanto, podemos distinguir dos tipos de operaciones. 1. Operaciones orientadas hacia la consecución de un fin, como prever, programar, conjeturar, estimar, precaver, prevenir, proyectar, configurar, etc., que incluyen en cada caso una serie de complejas actividades y habilidades tanto de pensamiento como de conducta. En su conjunto, dichas actividades adquieren la forma de argumento o razones que justifican una finalidad práctica o cognitiva. El punto 2 es operaciones formales como algoritmo, que se aplica bien directamente a los datos conocidos o a los esquemas simbólicos de la interpretación lógica matemática. De dichos datos, las posibles conclusiones, inferencias o deducciones de dicho algoritmo son el resultado de la aplicación de reglas estrictamente establecidas de antemano. Dada la importancia que históricamente ha adquirido la actividad lógica matemática,
En la cultura humana, el presente artículo se refiere a este último sentido. De hecho, la palabra, en su uso habitual, casi queda restringida a este ámbito de aplicación. Para algunos, incluso, queda reducido a un solo tipo de cálculo matemático, pues en algunas universidades se llamaba cálculo, a una asignatura específica de cálculo matemático, como puede ser el cálculo infinitesimal, análisis matemático, cálculo diferencial e integral, etc. Como dije, el término cálculo procede del latín cálculos, que significa piedrecita que se mete en ese calzado y que produce molestia. Precisamente tales piedrecitas insertadas en tierra constituían el ábaco romano, que junto con el suampán chino constituyen las primeras máquinas de calcular en el sentido de contar. Los antecedentes del procedimiento de cálculo como algoritmo se encuentran en los que utilizaron los geómetras griegos. Eudoxo, en particular, en el sentido de llegar por aproximación de restos cada vez más pequeños a una medida de figuras curvas, así como Diofanto, precursor del álgebra. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola, con el sumatorio de una serie infinita, y dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. Uno de los principales investigadores del cálculo fue Isaac Newton y Leibniz. Isaac Newton fue un filósofo, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, más conocido como una de sus obras principal fue Las Principia, donde se describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presenta principalmente en su obra Optics, y el desarrollo del cálculo matemático. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física. También contribuyó en otras áreas de la matemática, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cortex. Gottfried Leibniz fue un filósofo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, y se le reconoce como el último genio universal. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática física, geología, jurisprudencia e historia. Las aportaciones de estos grandes creadores, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, al cálculo diferencial fue que Newton en 1664 descubrió los elementos del cálculo diferencial que llamaba fusiones. Años más tarde, cuando se publicaron sus hallazgos, hubo cierta duda acerca de si el matemático alemán Leibniz era considerado el creador del cálculo diferencial. Al parecer, ambos, independiente y casi simultáneamente, hicieron este notable descubrimiento. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva, y descubrió que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en lo que él llamó el método de las fusiones. Newton desarrolló en el otoño de 1666 lo que se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que situó a las matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega.
Leibniz, sus aportaciones en 1684 fue que publicó detalladas de su cálculo diferencial en Nova Methodus, Inte, que se llama Nuevos métodos para máximos y mínimos y para las tangentes. En este artículo aparece la conocida flotación D para las derivadas, las reglas de las derivadas de las potencias, productos y cocientes, pero no habrá demostraciones. Expulsó los principios del cálculo infinitesimal resolviendo el problema de la isocrania y de algunas otras aplicaciones mecánicas utilizando ecuaciones diferenciales. La mayor aportación de este ilustre personaje fue la aportación del nombre de cálculo diferencial e integral, así como la invención de símbolos matemáticos para la mejor explicación del cálculo, como el signo igual, así como su notación para las derivadas de x entre dy y su notación para las integrales. Entre estos existía gran rivalidad por el hecho de no compartir las mismas ideas filosóficas, además que cada uno decía ser el inventor del cálculo diferencial y de la gravitación universal. Ahora veremos de las derivadas. En matemática, la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. La regla general para la derivación es: la derivada de una función es el límite de la razón del incremento de la función y el incremento de la variable independiente, cuando este último tiende a cero. Es decir, dada una función y igual a f de x, la derivada mide la variación de y, cuando hay una pequeña variación de x. La definición de la derivada de la función y igual a f de x es: existen diversas estrategias de aprendizaje en un curso de álgebra. Uno de los más populares es el de la regla de los 4 pasos para calcular la derivada de una función, que puede enunciarse de la siguiente forma. El primer paso es: se sustituye en la función x por x más incremento de x y y por y más incremento de y. Segundo paso: se resta a la nueva función el valor de la función original, obteniendo únicamente incremento de y, o sea, incremento de la función. Tercer paso: se divide la nueva ecuación incremento de y o incremento de la función entre incremento de x, incremento de la variable independiente. Cuarto paso: se calcula el límite cuando incremento de la variable independiente, o sea, incremento de x, tiende a cero. La regla general se puede representar a través de la siguiente ecuación. Como ya mencionamos, las derivadas es el cambio de razón de una función en un punto determinado. Ahora pasaremos a resolverlos por el método de 4 pasos, siendo una función 3x cúbica más 2x. El paso para resolver la derivada es incrementar delta de x a la variable, no a la función. Entonces tenemos 3 por x más delta x al cubo, porque aquí está el cubo, más 2 por x más delta x. Una vez que aumentamos el delta x en cada variable, pasaremos a resolver pues, las ecuaciones correspondientes, los problemas. Entonces tenemos un trinomio al cubo y una multiplicación. Se resuelve, entonces tenemos el primer término al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el segundo por el segundo al cuadrado, más el último al cubo, multiplicando a 3.
más 2, que es una multiplicación sencilla, 2 por x y 2 por delta x. Se resuelve y queda así, de esta forma. 3x al cubo más 2x cuadrada delta x más 9x delta x cuadrada más 3 delta x cúbica más 2x más 2 delta x. Para el segundo paso vamos a restarle a esta función la función original. Entonces, que le quitamos el 3x cúbica y el 2x, quedando una nueva función que es 9x así es la nueva función. Para el tercer paso lo que haremos es dividir toda la función sobre el incremento que es delta de x. Entonces pasamos a resolver y queda así. Entonces dividimos todo, cada uno, entre delta de x y queda 9x cuadrada más 9x delta x más 3 delta x cuadrada más 2. Ahora en el cuarto y último paso lo que haremos es que asignarle el valor de 0 al incremento. O sea, todo aquel que tenga delta x será igual a 0. Entonces este 9x delta x será 0 y este 3x delta x cuadrada da 0. Entonces la derivada de la función es igual a 9x cuadrada más 2. Y este es el resultado. Ahora para la siguiente función encontramos que es un racional. Se procede de la misma manera. En el primer paso lo que hacemos es incrementar el delta x. En el segundo paso es igual que el anterior, tenemos que restarle la función original. En este caso, como son unas funciones racionales, se procede de diferente manera, sacando denominadores y restándoles. Entonces pasamos a resolverlo y esto queda más o menos así. Sería en donde aquí simplemente se multiplicaron los denominadores para poder restar pues los numeradores. Para el tercer paso lo que haremos es dividir la función entre delta de x. Entonces queda así. Haremos la división que se multiplica extremos por extremos, internos por internos, queda algo así. Pasaremos ahora a resolver esto, que es delta de x entre delta de x, nos da a 1 sobre esto, que es x cuadrada más x delta x. Y con esto trabajaremos para el siguiente paso. Ya en el último paso, como sabemos, le daremos a delta x el valor de 0. Entonces todos aquellos que tengan delta x darán a 0. En este caso solo es este. Y la derivada de la ecuación es 1 sobre x al cuadrado. Y este es el resultado. Bueno, eso es todo por el video. Esperamos que les haya gustado. El caso de este video es que tengan algunos conocimientos de lo que es cálculo y las bases para resolver las derivadas por el método de 4 pasos, que pues en algún momento les podrá ayudar. Esperemos si les ayude nuestro video. Gracias a este método de los 4 pasos, con esta regla podemos decir que de aquí surgen todas las fórmulas para derivar.
Bueno, gracias por llegar al final de este video. Si les gustó este video, denle manita arriba y suscríbanse. Adiós. Please hang up and try again.